¿Cómo puede China ser tan competitiva en comparación a Occidente? Esto y mucho más en el capítulo de hoy. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y de materias primas. ¿Pudisteis ver el discurso de Año Nuevo del presidente Xi? Para mí, una de las cosas que más me sorprendieron fue lo temprano que mencionó y celebró el gran avance de la industria del automóvil china. Fue muy al inicio del discurso, que si buscáis podéis encontrar en YouTube, y realmente puso en relieve la importancia para China, así como el orgullo por lo que han logrado. Si pensamos en términos de crecimiento económico de país, tenemos que pensar cuáles son las industrias más grandes e importantes del mundo, cuáles son esos sectores más relevantes. El sector inmobiliario es enorme, pero parece que en general, en términos mundiales, está un poco estancado, especialmente en China. Ya hace tiempo que China no puede seguir creciendo mediante el tocho, y menos al ritmo que lo hacía. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué alternativas tienen o pueden tener un crecimiento sostenido? Ellos seguramente han pensado qué otra industria nosotros podemos desarrollar y hacer mejor. Y por supuesto les vino a la cabeza los automóviles. La industria del automóvil solía ser un terreno privilegiado de muchos fabricantes europeos y norteamericanos, dejando además entrar algunos japoneses y coreanos. Y de repente estamos viviendo una sacudida en la industria del automóvil. Cada vez en la calle vemos más y más coches chinos, no solo invadiendo las calles por precio, sino por calidades y rendimientos que sobrepasan las ya tradicionales marcas occidentales. Solo tenéis que mirar las cifras sobre los últimos coches vendidos en la primera semana de enero China. Esta información está basada en el China Event Post sobre registros de vehículos eléctricos en China por marca hasta el 5 de enero. NIO tuvo unos 3.000 registros, ENVO 2.300, Tesla 5.500 y BYD 36.500. Si sumas NIO, Nvidia y Tesla, alcanzas los 10.800 vehículos registrados, siendo aún menos de un tercio de los registros de BYD. Eso es solo en China. Y todo hemos visto en Europa el creciente aumento de coches chinos, con MG o MAMA invadiendo las calles. Y algunos de vosotros puede que os preguntéis, Amadeu, ¿qué tiene que ver esto con la minería? ¿Qué tiene que ver esto con las materias primas? Pues la respuesta es todo, todo. Porque nos tenemos que preguntar, ¿cómo puede China hacer esto? ¿Cómo puede China ser tan competitiva en comparación a Occidente? Y es un poco la pregunta que planteamos en este episodio. Y si tú tienes una opinión distinta, pues siéntete libre de dejar un comentario. Paremos un momento en la revolución de esta industria automovilística y hablemos de BYD Seagull, seguramente el coche insignia de la compañía, el que más se ha vendido. Es un automóvil que cuesta $9.700. $9.700. Estamos por debajo de los $10.000 en 2024 y evidentemente que ha revolucionado la industria automotriz. Otra vez, insistimos, ¿cómo puede China generar coches eléctricos por menos de $10.000? Al final del día, si pensamos, Estados Unidos o Europa, tal y como están,
pueden competir tecnológicamente con China, o al menos eso es lo que yo quiero pensar. Ya no hay que preocuparse tanto por la mano de obra, que evidentemente es más cara en Occidente, pero si pensamos en adoptar una postura muy drástica, podríamos potencialmente automatizar o con una fábrica de robots y probablemente sea más barato y eficiente que las fábricas chinas. En cuanto a tecnología, Estados Unidos va bastante bien. Incluso yo creo que podría o debe ir por delante de China. Entonces, ¿cuál es el as bajo la manga de China? Y como creo que hemos ido diciendo en este podcast durante muchos años ya, son los metales. El control absoluto de los metales y su precio. Ellos no solo tienen la posesión de metales, mediante grandes acuerdos que han realizado en África o subvencionando minas en países de influencia. Ya no solo están alzando alianzas estratégicas, generando puertos controlados, o sea, controlando la cadena de suministro por ellos como en Perú, sino que tienen algo que no tienen los demás. Porque al final los minerales están donde están, pero China concentra el gran procesado de metales y esta es la clave. La gran mayoría del cobre, por ejemplo, tierras raras, metales con altas concentraciones de contaminantes, se procesa en China. Es donde hay toda la capacidad y en algunos casos los únicos que pueden y quieren hacerlo. Se tiene que enviar ese metal a China, otra vez, debido a que nosotros no queremos concentrar según qué. Hay demasiada concentración de sulfúrico, nuestras fundidoras no están preparadas y Occidente pierde el control. Así que siempre pueden venderlos a sí mismos más baratos. De hecho, pueden venderlos a sí mismos a precio de coste o incluso subsidiarlos. Y si entonces extrapolamos lo que ha sucedido en la industria automotriz, digámoslo así, Occidente en particular ya no tiene tiempo que perder para asegurar los metales y la cadena de suministro y para procesar sus propios metales. Esa es la única manera, diría yo, de competir con China. Hasta que esto ocurra, ya nos podemos despedir de la industria del automóvil, nos podemos despedir de la industria aeronáutica, nos podemos despedir de la inteligencia artificial, de los superordenadores, de todo lo que requiera metal, porque ellos tendrán un precio más barato. Además, China está recibiendo energía barata de Rusia. ¿Y dónde queda Europa en todo eso? ¿Dónde queda Estados Unidos en todo esto? Es un panorama bastante desalentador si lo miras desde la perspectiva occidental. Es como la muerte anunciada de Occidente. Esa decadencia de la que hemos hablado muchas veces, esa falta de competitividad que nos va a marcar el futuro. Todas las revoluciones que estamos viendo requieren de dos elementos clave, que son metales y energía. Lo estamos viendo, coches eléctricos, electrificación de la sociedad, inteligencia artificial, superordenadores, supermateriales, requieren grandes cantidades de energía o bien para fabricarlas o bien para usarlas, y grandes cantidades de metales. Y todo esto será controlado de forma única por el gigante asiático. Vamos a poner algunos ejemplos. En este sentido, China domina casi el 60% del mercado del acero, aunque el mineral de hierro proviene mayormente de Australia y Brasil. El procesamiento es la etapa clave, lo controla China. Lo mismo ocurre con el cobalto. Alrededor del 70-75% del cobalto mundial se produce en la República Democrática del Congo, pero China refina aproximadamente el 75% del cobalto global, lo que significa, otra vez, controla el mercado. Lo mismo ocurre con el cobre, que viaja de Chile y Perú a China, donde es procesado casi por completo.
Otra noticia significativa que hemos tenido recientemente de este dominio es el anuncio del London Metal Exchange que aprobó unos almacenes en Hong Kong, acercándose aún más a China. Esto es un cambio significativamente simbólico, ya que muestra un cambio de poder económico de Occidente a Oriente. En la misma noticia ha indicado que esta decisión no era económica, ya que los almacenes son más caros en Hong Kong. Pero entonces es un cambio simbólico de ese traspaso de poder. Sin embargo, creo que los políticos de Occidente están despertando. Aún no han terminado de entender bien la jugada, pero ven de que algo no está yendo bien. La pregunta es, ¿tomarán medidas acertadas o pondrán simplemente parches en el problema? Trump ha entrado como nuevo presidente de Estados Unidos y aparentemente quiere reducir los tiempos de los permisos de forma drástica. Y en general, la permisología está en el primer lugar de las preocupaciones de las compañías mineras. Veremos qué tan rápido puede lograrlo. Sin embargo, mi opinión es que esto no solucionará el problema, porque por mucho que lo fabriquemos, seguiremos vendiendo el concentrado a China para que estos lo procesen. Canadá quiere explorar la posibilidad de establecer un suelo en los precios de los minerales críticos, considerando que lo que perciben como interferencia del mercado por parte de China, que es este predominante en los dominador de metales en clave para la transición energética. Jonathan Wilkinson, ministro de Recursos Naturales de Canadá, señaló que no competirán con China bajando los estándares laborales, pero que esos costes deben integrarse en las conversaciones sobre precios. Wilkinson quiere que el G7 haga iniciativas de apoyo a los precios como un pilar central de las discusiones en la próxima cumbre en junio, para incentivar la inversión minera y proteger la producción en países aliados. Wilkinson agregó que la manipulación de precios en mercados como el níquel ha causado enormes problemas para países como Australia, lo que dificulta la construcción de minas y el aseguramiento de recursos. Los inversores necesitan cierto grado de certeza de los productos que producen tendrán valor en el futuro para asegurar esa inversión. Sin embargo, aquí hay dos problemas. Primero es si nosotros ponemos un suelo en el precio, lo que vamos a es intervenir en el mercado y por ende vamos a generar también inflación. Y por otro lado, si lo que nosotros hacemos es seguir enviando ese metal a China, China puede volver a intervenir y colapsar precios. Y mientras que nuestros productores van a seguir produciendo, ellos van a seguir fabricando más barato. Europa sigue empujando con la European Critical Raw Materials Act, donde busca controlar toda la cadena de valor de los metales. Pero otra vez en Europa nos centramos más en lo que tengamos en casa sea verde y sostenible. Y no me malinterpretéis, creo que todos estamos de acuerdo en que debemos contaminar menos, echar menos gases en la atmósfera y cada vez somos más en este mundo, pero todos somos conscientes de la nula importancia de Europa en el cómputo mundial de emisiones. Creo que todas este conjunto de declaraciones, cúmulo de acciones, demuestran que nuestros políticos consiguen ver el problema, pero en mi opinión la solución real al desafío que enfrenta Occidente con respecto a la competencia en China en mercados de metales es construir refinerías, fundiciones y capacidad de procesamiento de metales en Occidente. Mientras Occidente no tenga capacidades comparables de procesamiento de metal, siempre estará en desventaja económica contra China. Podrás controlar los precios de tus metales, pero si sigues enviando más del 50% de producción a China para ser refinada, no estás avanzando. China domina los mercados de la mayoría de metales no porque posea todos los recursos, sino porque su capacidad de procesamiento hace que sea el mejor lugar para procesarlos, y porque Occidente no ha salido a jugar este partido.
En todo este embrollo, Arabia Saudí ha realizado pasos para poder generar proyectos de grandes fundidoras y procesado de metal. Y hace tiempo de que Arabia Saudí está viendo que tiene que diversificar su economía. Y supongo que ve las reticencias de Occidente a contaminar, ha pensado que puede ser ese centro de procesado de Occidente no quiere ser. Pienso que Oriente Medio quiere y puede competir con China y hacer procesado de los proyectos occidentales. Por último, un pensamiento interesante mientras reunía todas estas noticias e informaciones para el programa de hoy es si echas un vistazo amplio, si miras un poco más desde atrás, verás que hay un hilo conductor en casi todas las historias y es lo que llamaría nacionalismo de los recursos. Lo estamos viendo una y otra vez y cada vez más frecuentemente en situaciones donde básicamente los países imponen restricciones a las exportaciones en términos generales, volviéndose mucho más cautelosos con los metales que salen en las fronteras y con un proteccionismo nacional de aranceles. Vemos, por ejemplo, el acuerdo de US Steel rechazado con Nippon Steel. Vemos todo lo que está pasando con Barrick Gold en Mali. Vemos lo que ha pasado con Freeport en Indonesia. Vemos Cobre Panamá, todo el lío que están teniendo con el Canal de Panamá, Trump con Groenlandia. Vemos a China limitando su tecnología de baterías de litio, básicamente un nacionalismo de los recursos. Estamos presenciando, diría, una intensificación de la desglobalización o quizás una bifurcación de la economía global. Es debatible si es que cada país está a su aire o si hay realmente una bifurcación de alianzas, seguramente entre Occidente y los BRIC. Solo me gustaría que tengáis en cuenta mientras repasamos algunos de los puntos o si vuelvas a escuchar este podcast, porque en cierto sentido, como hemos dicho antes, a veces todo parece una gran historia con multitud de casos que están ilustrando estas diferentes facetas de la historia global. Si nos paramos un momento en Groenlandia, esa estrategia, diría, no creo que sea en cuanto a las tierras raras. Groenlandia no es la panacea de las tierras raras, como la prensa generalista nos ha intentado decir, sino yo creo que es más, porque el deshielo va a abrir nuevas rutas comerciales y va a permitir perforar nuevos pozos de petróleo. Los minerales, aunque importantes aquí, no creo que sean la clave esencial. Perder Groenlandia por parte de Europa significa para Estados Unidos tener acceso a lo que seguramente será algo equivalente a un futuro canal de Panamá. Europa perderá mucho estratégicamente y Estados Unidos evidentemente apoyará y pagará para promover la independencia del país sobre Dinamarca y a cambio va a comprar, financiar, pagar para tener rutas comerciales y tener permisos para la explotación de nuevos pozos de petróleo una vez se haya realizado ese deshielo. Si nos vamos a África y hablamos de lo que está pasando con Barrick, es realmente muy grave. En las últimas informaciones sacados de un comunicado de prensa, Barrick ha anunciado una actualización sobre las operaciones en Lulu Gounkoton, en Mali. Barrick Gold Corp sigue sin poder exportar el oro de su complejo minero en Mali. Además, se ha emitido una orden de embargo provisional sobre el stock de oro existente en el lugar, lo que impide su exportación y altera las operaciones normales. Traduciendo, significa que no solo el gobierno de Mali detiene la exportación de oro en la frontera, sino que ahora intenta, al parecer, intervenir y confiscar el oro en el lugar. Al menos existe una orden de que no se puede exportar. En otras palabras, parece listo para ser incautado. Al menos es la interpretación que está haciendo
nosotros y gran parte de la prensa de Occidente. El presidente y CEO de Barrick señala que ante la imposibilidad de exportar el oro no solo afecta a las operaciones, sino que tiene repercusiones en la economía local, los 8.000 empleados y muchos proveedores de servicios locales, y que si esto no se resuelve pronto, Barrick se verá obligado a suspender temporalmente las operaciones. Otra gran noticia que hemos escuchado durante las elecciones de Estados Unidos ha sido la fusión entre US Steel y Nippon Steel. Desde la primera vez que salió la noticia, todo el mundo decía que era muy poco probable, porque las apariencias de una empresa japonesa comprando una compañía tan icónica como US Steel no cuadraban políticamente en este contexto, en un contexto de elecciones en Estados Unidos. Al parecer, Nippon Steel necesitaba el trato, pero no había de ser un genio político para anticipar el rechazo. Y si la administración Biden en sus últimos días de mandato lo bloqueó, tanto Biden como Trump habían prometido matar el acuerdo en campaña electoral, cortejando a los votantes de Pensilvania, donde US Steel tiene su sede, y que además el sindicato United Steelworkers también había rechazado. Luego también hay titulares sobre República Democrática del Congo y Myanmar. En República Democrática del Congo, el grupo rebelde M23 sigue rompiendo el alto el fuego en el este del país. Estados Unidos ha condenado lo que ha llamado una violación flagrante, ya que se han tomado nuevas zonas. Piden que el M23 cese hostilidades y que Ruanda retire todas las tropas del territorio congoleño, dado que el M23 sería respaldado por Ruanda, aunque esta última lo niega. Como recordatorio que en esta región hay minerales en conflicto y se ha demandado a Apple en Francia y Bélgica por supuestamente tener sus minerales en esta zona. En el M23 está armado y parece que está ganando terreno, así que se prolongará la violencia. En Myanmar, China promueve nuevas elecciones en 2025 como vía de paz y reconciliación, a pesar de que hay quienes piensan que solo traerá una paz negativa. Es importante porque Myanmar abastece a China de tierras raras pesadas, cruciales para la cadena de suministro global de tierras raras. El país que comparte frontera con China. A la vez, Estados Unidos apoya a ciertos grupos rebeldes, lo que sugiere un conflicto larvado entre China y Estados Unidos en Myanmar. El país canadiense también emitió un comunicado criticando la situación humanitaria en el país. Pero en fin vemos que hay diferentes zonas donde China o gente cercana a China está por un lado y Estados Unidos o socios de Estados Unidos están por otro. En fin, como vemos, la geopolítica para proteger la cadena de valor de los metales. Y algunos aún se preguntan dónde reside realmente el poder. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.